Vamos a ir al libro de Hechos 2:42. Vamos a seguir compartiendo ese versículo. Hechos 2:42. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo. Pedimos una vez más la guía de tu Espíritu, que aquietes los corazones, que aquietes las mentes, Señor, que podamos estar acá, no solamente físicamente, sino también nuestro corazón, Señor, dispuesto a escuchar la voz tuya. Háblanos siempre a través de tu palabra y guíanos. Enséñanos como iglesia a hacer las cosas correctamente, a comportarnos como verdaderos creyentes, a vivir una vida que te honre, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar viendo el pasaje de Hechos 2:42. Y hace 8 días quedamos que íbamos a ver los componentes de la adoración. Los componentes de la adoración. Son 4 componentes, le damos Hechos 2:42. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Alguien se acuerda del domingo pasado que dijimos que esa parte, cuando hicimos la clasificación, dijimos que eran cuántas partes del versículo? 2. Y que cada una tenía cuántas partes? 2. Y que hablamos de las conjunciones, que es la I. Entonces era la doctrina de los apóstoles y la comunión de los santos, de los unos con otros, perdón, el partimiento del pan y las oraciones. Entonces hoy vamos a verlas una por una, las 4, y vamos a mirar cómo son esos componentes dentro del culto. Nosotros ya lo practicamos, quizás no de manera perfecta, nos faltan algunas cosas todavía por ir cambiando. Si se dieron cuenta que el domingo pasamos al frente a los hombres para orar por la ofrenda. Eso lo aprendemos porque estamos estudiando. Este libro se llama ¿Cómo pues debemos adorar? Es un libro impresionante que está ayudando a todas las iglesias reformadas a organizar esa parte. Muchas iglesias se pueden considerar reformadas de nombre, pero no son reformadas. ¿Por qué? Porque les cuesta aplicar ciertas cosas. Nosotros vamos en un proceso donde también tenemos que seguir aplicando más cosas que la reforma ha establecido, pero más que la reforma, ¿qué? La palabra de Dios, porque tiene un sustento, porque uno dice, nosotros no estamos siguiendo un movimiento, tenga en cuenta eso. No estamos siguiendo ni a Lutero, ni a Calvino, ni a ninguno de esos hombres. Estamos siguiendo ¿qué? Las escrituras. ¿Qué hicieron ellos? Estudiar las escrituras. Y Dios les dio luz, y vino luz al corazón de ellos en esa época, y lo pudieron enseñar ¿dónde? En las iglesias. La confesión de fe, para que los que no saben, inició en 1592 y se establece en 1644 la primera confesión de fe. 7 iglesias de Inglaterra hicieron la primera confesión de la confesión de fe, la primera. En 1689 hicieron la segunda, que es la que nosotros tenemos. Yo ya leí estoy estudiando esa parte, entonces leí la de 1644 y es muy similar, sino que la organizaron. Entonces, es curioso que haga cuentas. 1644, 7 iglesias. 1689, de esas 7 iglesias, 4 todavía estaban. ¿Cuántos años pasaron? 45. O sea, 4 de las 7 iglesias que estuvieron en la primera confesión estaban en la segunda. Eso quiere decir que las iglesias perseveraron en la doctrina y en lo que habían establecido. Le repito, ¿por qué se hizo la confesión de fe? Voy a explicarle bien en 2 minutos eso. Porque la principal razón era ir en contra del bautismo de niños. Esa era la razón. ¿Por qué? Por eso se llaman bautistas. Habían bautistas generales y hay aquí en Colombia y en Bogotá. Tengan cuidado porque no todos los bautistas son iguales. Hay bautistas generales. Ellos creen que la salvación es para todo el mundo.
Ellos creen que Jesús murió por todo el mundo y salvó a todo el mundo. Hay bautistas particulares, que es este modelo de iglesia, es particular, y están los que bautizan niños, que son anabaptistas. Entonces, ¿de qué acusaban a los cristianos? De bautizar niños. Y eso era contra la iglesia romana y contra el Estado, porque Inglaterra respaldaba el bautismo de niños. Entonces ellos hicieron la confesión de fe y dijeron: nosotros somos personas trabajadoras, honestos, no somos ladrones, pagamos impuestos, servimos al pueblo y vamos a mostrar en lo que creemos. Vamos a escribir, y eso se hizo nacional, se pasó al gobierno. No es como ahora, nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno. Pero en esa época sí, se pasó al gobierno la confesión de fe y dijo: esta es nuestra fe, en esto creemos y exigimos respeto, porque los estaban matando, los iban a matar a todos los cristianos en esa época. Y esa confesión de fe, la que nosotros tenemos, ayudó a que la iglesia fuera guardada por el Señor, porque la revisaron grandes teólogos de la época y dijeron: no tiene nada malo. Lo único es que no bautizan niños, pero no es una razón para matarlos, no es una razón para rechazarlos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar otra vez. Creo que hace 8 días compartí la primera parte, pero voy a repetirla por cuestión de que tenemos una memoria muy brillante. Entonces tiende a olvidársenos las cosas al otro día. Ayer vi una calle, por allí hay una calle que está cerrada y dice: no parquee. Y yo le decía a Jane: deberían poner ahí parquee, o sea, sí, porque estaba lleno de carros. Decía: no parquear, y solo carros. Y yo le dije a ella: yo cambiaré el letrero y decía: parquee en esta calle todos los días. O sea, y seguro que nadie parquea, porque así somos todos los seres humanos, lo hacemos como al contrario. Entonces repito con lo que terminé hace 8 días. La enseñanza de los apóstoles. La palabra enseñanza puede referirse tanto al acto de enseñar como a lo que se enseña. ¿Se acuerdan que dijimos que no es solo enseñar? Por eso a la gente le cuesta tanto cuando usted confronta a una persona de una iglesia arminiana. ¿Alguien no sabe qué son los arminianos? Levante la mano porque me gusta explicar eso. ¿Qué son los arminianos? Todas las corrientes de iglesias modernas donde ellos creen que la salvación es porque hicieron una oración de fe. Eso es una conducta arminiana. Otra conducta arminiana, que el hombre no está contaminado totalmente, que la depravación total no existe, sino que simplemente una parte se dañó y otra parte está buena. Eso es arminianismo. Entonces las iglesias que predican eso, ellos dicen que enseñan la Biblia. Sí, la pregunta es: ¿qué enseñan? Entonces cuando se habla de doctrina de los apóstoles, es enseñar lo que la Biblia dice, tal como lo dijeron ¿quién? Los apóstoles. No como a uno se le ocurre, inventando un poco de cosas. Se refiere básicamente, la enseñanza se refiere básicamente a la comunicación de un sistema de doctrina. ¿Alguien sabe qué es teología sistemática? ¿No? Todos los que llevan años estudiando en la escuela, ¿qué pasó? En un orden precisamente sistemático. ¿Cuál debería ser el orden sistemático? Bibliología, debería enseñarse de primeras la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la neumatología, que es el Espíritu Santo, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado. Esas 6, y me las sé el orden siguiente, pero esas 6, el comienzo de una doctrina ¿qué? Sistemática. Aquí ya hemos visto todas esas materias, pero creo que es necesario volver a verlas. Las iglesias tienen que repetir los sistemas también de enseñanza para que la gente vuelva. Ay, yo no me acordaba de eso. Yo no me acordaba de las 7 iglesias de Apocalipsis y ya las vimos hace años. Hace como 6 años vimos las iglesias de Apocalipsis y más de uno está como aterrado. Uy, sí, yo no me acordaba de eso. Por supuesto, el ministerio de la palabra debe implicar más que la comunicación de la doctrina, pero no puede ser menos. Es decir, va más allá de una enseñanza y es lo que se enseña. Un sistema coherente de la verdad debe estar implícito y enfatizado en el ministerio de la palabra. Esta Biblia y la suya contiene la verdad. Y lo único que se debe predicar es que la verdad. A costa de lo que sea. A costa que alguien diga: no me gusta su iglesia, no interesa que no le guste.
¿sí? No me gusta porque allá todo el tiempo están confrontándolo a uno. Eso dice la Biblia, ¿sí? No me gusta porque es que hablan en contra de la prosperidad. No, no hablamos en contra de la prosperidad. Enseñamos la verdadera prosperidad. Hablamos en contra de los falsos milagros, de las falsas enseñanzas, de las iglesias que piden dinero. Todo eso tenemos que hacerlo. No necesitamos denunciar los nombres de las iglesias, pero tenemos la responsabilidad de decirle a un pueblo cuál es la verdad. Y esa verdad debe gobernarnos. Solo cuando tal sistema de la verdad es la base para el ministerio público de la palabra, se puede hacer apropiadamente una aplicación cálida y práctica. Toda doctrina que usted aprenda y no aplique, lo condena, tenga en cuenta eso. Toda doctrina que el cristiano aprende y no la aplica, se le vuelve un yugo encima. Por eso la gente no quiere doctrina. ¿No he escuchado gente que dice, uy, no, yo no conozco porque entre más conozco, más me toca hacer? Eso es cobardía, eso es irresponsabilidad. Sí, como el que dice, yo no estudio porque, uy, no, eso se vuelve uno loco. No, puede que se vuelva loco si no estudia, o sea, ¿sí? O puede que lo engañen, porque usted ve todo lo que escucha y dice, sí, así es. El camión de volteo debe estar lleno de la verdad antes de que se pueda dar marcha atrás y verter sobre los oyentes. Pone el ejemplo de una volqueta que está llena y que cuando se voltee sobre la gente tiene que ser ¿qué? La verdad. De lo contrario, la aplicación es solo una emoción vacía del predicador o su opinión personal. Si un predicador no habla la verdad, él está dando opiniones ¿qué? Personales, de lo que él piensa, de lo que él cree. ¿Sí me explico? Si él no habla la verdad, entonces está dando opiniones personales. El ministerio de la palabra en la iglesia apostólica no se limitaba a un solo hombre. Es importante entender eso. La confesión de fe deja claro y las escrituras que el ministerio debe ser plural y que deben ser quienes, los hombres, los que enseñan la Biblia, los que predican, los que están al frente de la iglesia. Ellos deberían estar al frente no solo de la predicación, sino también del área financiera, del área del servicio en la iglesia, de estar pendiente de las cosas de la iglesia. Todo deberían hacerlo quienes, los hombres, y las mujeres tienen otra área en la cual pueden servir. Los jóvenes, los niños, las mujeres, la alabanza. Es otra área, pero hay unas áreas en las que los hombres son los que deben estar ahí. La enseñanza de los apóstoles era plural. Si usted nota, Pablo siempre estaba acompañado. Usted nunca escucha que Pablo estuviera solo. Siempre estaba con Silas, con Aristarco, con Lucas, con Timoteo. Cuando Lucas el médico escribe el libro de Hechos y escribe su propio evangelio, él siempre habla en plural. Y estábamos e íbamos y nos llegaron y fuimos. Así, siempre está hablando en qué? Término plural. Lucas estuvo todo el tiempo ¿con quién? Con Pablo. Es correcto y bueno que el ministerio público de la palabra en cualquier iglesia sea compartido por varios hombres, o sea, que puedan enseñar. Eso no quiere decir que un anciano no pueda predicar más que otro, pero si expone la falsedad del modelo del ministerio de un solo hombre, es peligroso para la iglesia. Por eso tenemos que orar como iglesia que se levanten ¿quiénes? Los hombres. Es una insistencia, es un clamor. La iglesia debe estar orando en su casa todo el tiempo. De los 4 elementos del culto del domingo, ¿cuál es el más importante? La predicación de la palabra de Dios. Es decir, los himnos son importantes, la predicación es importante, la recolecta de ofrendas es importante y la Santa Cena. Pero entre los 4 el que tiene la preeminencia, ¿cuál es? La predicación del Evangelio. ¿Alguien me dice por qué será que esa es la parte más importante del domingo? ¿Por? Sí, pero ¿qué hace la palabra? Salva, salva. Dice Santiago 1:18, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro también dice que recibimos una simiente incorruptible, que es ¿qué? La palabra.
Entonces, ¿por qué la palabra es lo más importante? Porque la palabra trae salvación a aquellos que vienen y no son salvos y vienen a escuchar un mensaje. Entonces queda claro que los himnos no salvan, queda claro que la Santa Cena no salva y queda claro que las ofrendas no salvan. Es increíble que haya personas que lleguen a pensar que la ofrenda salva. Uno le parece una locura, pero sí puede haber personas que lleguen a pensar que pueden comprar la salvación. Por eso el Señor Jesucristo, cuando dijo lo que dijo, que era más fácil que pasara ¿qué? Un camello por el ojo de una aguja a que un rico entrara al reino de los cielos, estaba refiriéndose a que muchas personas llegan a pensar que pueden, a través del recurso económico, ser un poquito más salvos. Y no funciona así. En la iglesia no puedes comprar nada. Uno, porque no se vende, es por gracia. Dos, es un área de obediencia y no tiene nada que ver con que usted adquiera más salvación porque hace esto o porque hace aquello. Lo primero en la adoración y la primera prioridad en la vida de la iglesia es la doctrina y la enseñanza de la iglesia. Nada más puede confesar las deficiencias en esta área. La música y el canto son importantes. No podemos tampoco entrar en una mala interpretación, que no son importantes, claro que sí. El canto congregacional de la palabra es una parte establecida de la adoración. Por eso estamos revisando siempre los himnos y mirando si están conforme o no conforme a la palabra. Y nos toca seguir revisando, nos toca seguir mirando qué cantamos, por qué lo cantamos y cómo lo hacemos. Las circunstancias de nuestro canto deben ser tratadas de tal manera que sirvan mejor a las personas de la iglesia, es decir, que los lleven a pensar, no solo a emocionarse, no solo a sentir la musiquita y el ritmo, no solo eso, sino que ellos puedan ver la letra y decir, realmente esa letra habla de Dios, realmente trae un mensaje del Señor. Es importante cómo y qué cantamos, cómo y qué cantamos. En los libros reformados y bíblicos normalmente enseñan por qué hacemos ciertas cosas. Si usted nota, por qué no se levantan las manos o por qué sí, por qué se aplaude o por qué no se aplaude, todo eso hay que saberlo. ¿Es bíblico? ¿No es bíblico? ¿Es válido para esta época? ¿No es válido para esta época? Y las razones. No es que se imponga. Ningún pastor puede imponerle a su iglesia algo. Tiene que ¿qué? Enseñárselo. Tiene que mostrárselo a la luz de la palabra. Y tiene que confiar que el Espíritu Santo va a traer ¿qué? Convicción a la iglesia, y la iglesia va a avanzar y va a crecer en esa área de estar viviendo una vida bíblica. Es curioso que acá no habla directamente, no dice nada de música ni de canto, solamente habla de doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. Note que ahí no está nombrando himnos, hay otros pasajes donde habla de himnos, pero se entiende que la iglesia debe adorar, se entiende que la iglesia debe cantar. Entonces, la primera prioridad del culto los domingos es la predicación del evangelio a través de la palabra de Dios. Esa es la primera prioridad. Vamos a ver la segunda, que estamos en el mismo pasaje en Hechos 2:42, que es la comunión. Vamos a hablar de la comunión. En Hechos 2:42, la comunión se refiere a la ofrenda de contribuciones financieras en la iglesia. Y eso es algo nuevo. La gente dice, pero ¿por qué si yo pensaba que comunión era que comamos juntos, que vayamos a jugar juntos, que vayamos a la casa juntos? Vamos a mirar. Dice, reconozco que a muchas personas les parece extraño esta manera de pensar en la comunión como la ofrenda formal de la iglesia. Sin embargo, esta interpretación no es tan extraña como se piensa. Dice lo que dijo Calvino respecto al versículo 42 de Hechos, dice, porque comunión, a menos que se le añada algo, nunca aparece en ese sentido, por lo tanto lo refiero más bien a la sociedad mutua y la comunión, las limosnas y otros deberes de la comunión fraternal. ¿Por qué los reformados del siglo XV y XVI usaban la palabra limosna? Por el contexto católico, ¿sí? Porque ellos acababan de salir ¿de dónde? De la iglesia católica.
Sin embargo, el propio texto nos da pistas de que se trata de algo diferente a lo que normalmente nosotros consideramos que comunión. El primer indicio de que se trata de algo más que lo que normalmente consideramos comunión es que el sustantivo es definido, es la comunión. No comunión, sino la comunión por el artículo. La segunda pista es que esta comunión se menciona en una lista de elementos de la adoración. ¿Sí ve? No está hablando de ir a comer con otro hermano, no, no es esa comunión, porque está en un contexto de ¿qué? Adoración. Está en un contexto de lo que se hacía en el culto. Hablamos hace 8 días que en el versículo 41, volvamos a leerlo, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y vimos que habían 3 cosas que pasaban. ¿Cuál era? Recibían la palabra, se bautizaban y eran añadidos a la iglesia. Es lo que estamos haciendo en el proceso de membresía. Las personas ya recibieron la palabra un tiempo aquí sentados, ahora van a dar el paso de bautismo y luego van a ser ¿qué? Miembros de la iglesia. Ahora vimos el otro contexto del versículo 43 al 47 y vimos que esa era la vida práctica de la iglesia. Entonces, versículo 42 no está hablando de actividades fuera de la iglesia, sino específicamente se está refiriendo al tiempo del culto, al tiempo que se hacen las 4 cosas que estamos hablando hoy. La palabra utilizada aquí, traducida como comunión, es una de las palabras más comunes del Nuevo Testamento para referirse a dar o contribuir. La palabra griega significa comunión, compartir o tener algo en común. A eso se refiere la palabra comunión. ¿Por qué se puede aplicar o por qué ellos lo aplican a la parte de la ofrenda? Porque cuando usted participa, usted tiene comunión con todos. Porque esta parte, esto físico de acá, se sostiene a través del dinero, no se sostiene a través de su oración solamente. No, pastor, yo estoy orando porque la iglesia se sostenga. No, no funciona así. O sea, ore porque vengan vidas, vengan almas, pero en la parte económica usted no solamente debe orar, sino debe ¿qué? Participar. Hay gente muy espiritual, tacaña. O sea, tengo que decirlo, hay gente muy espiritual, tacaña. Y a la gente no le gusta eso. Cuando la gente escucha estos temas, dice, uy, pero ¿por qué hablan de eso? O sea, ya no estamos en los carismáticos. No, pero seguimos siendo parte del cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Dice, véanse las siguientes referencias en las que he resaltado con cursivas, dice la palabra raíz traducida como comunión. Acompáñenme a Romanos 15, 26. Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Romanos 15, 26. ¿Alguien tiene otra versión de la Biblia? No, esa es la misma. Otra. ¿Cuál sería la palabra comunión ahí? La ofrenda. O sea, tuvieron comunión. La iglesia de Acaya y Macedonia tuvieron comunión para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Esa es la palabra comunión. Segunda de Corintios 9:13. Segunda de Corintios 9:13. ¿Cuál es la palabra? Contribución. Esa es la palabra griega que él está mostrando que significa ¿qué? Comunión. Hebreos 13:16. Hebreos 13:16. Habla de la ayuda ¿qué? Mutua y habla de sacrificios. ¿Sí ve? Está hablando de ese tema. Sigamos, Romanos 12:13.
Romanos 12:13. Compartiendo, contribuyendo, dice en otra versión, contribuyendo para las necesidades de los santos, participando de hospitalidad. Voy a leer Gálatas 6:6, dice, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Todo eso es comunión y todo está refiriéndose a la parte que de las ofrendas unos con otros. Porque usted llega a un lugar y tiene donde llegar. Tiene un lugar donde está listo para que usted venga y se siente, porque todos contribuyen, toda la iglesia. Debería ser toda la iglesia la que hace esa parte. Filipenses 4:15, otra persona que lo lea. O sea, los filipenses sostenían el ministerio ¿de quién? De Pablo. Y Pablo iba a otras iglesias a predicar, aunque esas iglesias no daban. ¿Tiene otra versión? Léala. Ellos sostenían al apóstol para que él fuera a predicar a otros lugares, entonces el apóstol no necesitaba que otros lugares dieran, sino tenía una iglesia donde lo estaban sosteniendo. Y 1 Timoteo 6:18 dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Entonces, todos estos versículos cuando habla de comunión están relacionados a la parte de las ofrendas en las iglesias. Esta misma raíz se utiliza en los versículos y capítulos siguientes para describir la distribución de bienes entre los primeros cristianos. Hace 8 días hablamos de eso, Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común ¿qué? Todas las cosas. Hace 8 días explicamos esa parte. El compartir o dar de los primeros cristianos se describe como poner sus dones a los pies de los apóstoles en un entorno público. ¿Se acuerda que hablamos? ¿Qué hacía la iglesia? Traía todo al pie de los apóstoles. En una reunión de pastores tuvimos un debate sobre ese versículo, qué significa poner a los pies de los apóstoles. Entonces, un pastor decía que era que todos, o sea, habían dos interpretaciones, escúchenlas bien. Una, estaba dividido la opinión de los pastores. Entonces, unos pastores dijeron que todas las personas, basados en este versículo, ¿no? Tenga en cuenta el versículo. Y ahorita vamos a mirar cuál de las dos interpretaciones es más probable. Unos decían que todas las personas pasaban y dejaban su ofrenda a los pies de los apóstoles allá. O sea, imagínense la escena. Está, ¿cuántas personas hay? ¿Alguien que lea ahí 41? ¿Cuántas personas? 3,000. Ya empezamos a pensar cómo se hace con 3,000. Si aquí somos 50 o 40. ¿Cómo se hace con 3,000? ¿Cuánto tiempo se demoran en pasar? Piense todo eso. Esa era una opinión. Hay otra opinión que es la que yo más me adhiero, y era que, al igual que cualquier iglesia, muchas personas servían porque había una base de iglesia de los 120 del aposento, recogían las ofrendas, las llevaban allá donde los apóstoles para que ellos ¿qué? Oraran. Es la más probable, porque es que para que pasen 3,000, no veo a qué hora van a terminar. ¿Sí? 3,000 son 3,000. Usted ha repartido algo para 200, 500, piense cuánto se demora, así sea rápido, cuánto se demoran en pasar. Entonces, se refería a que la ofrenda era algo físico y era algo literal, no era simbólico. Yo ya la puse allá en fe, allá la puse en fe a los pies de los apóstoles. Imagínense alguien de 3,000 cualquiera diría, yo ya puse allá. ¿Sí? No, era que se recogía, se llevaba y ellos oraban. Esta entrega de los dones a los pies de los apóstoles parece representar un entorno formal o al menos público en el que se traían esos dones.
Dones está hablando de regalos, ¿no? No es el don de la fe, no, está hablando de dones, de regalos. Dice, es difícil excluir de tal imagen la adoración pública de la iglesia, es decir, todos adoraban. Escuche esto tan importante. Si cada persona pasaba y daba lo suyo, no era adoración. Es diferente cuando usted está allá y se recoge y usted puede adorar allá con su regalo, con su ofrenda puede adorar. Entonces se hacía era que todos lo hicieran como al tiempo. Para eso habían hartas personas participando. Dice, parece que se los presenta sentados en una plataforma y en ese momento administraban la distribución de los fondos traídos voluntariamente. Parece que ellos tenían un lugar donde se reunían los apóstoles, enseñaban, predicaban y ahí traían todo para que ellos lo administraran. Eso sobre la segunda parte. Vamos a la tercera, que es el partimiento del pan. Recuerde que estamos tratando en la escuela dominical el Día del Señor. Y aquí nos vamos a quedar, vamos a enseñar harto sobre el Día del Señor, a ver si de pronto, por la gracia y la misericordia de Él, entendemos qué es el Día del Señor como iglesia. El partimiento del pan, lo primero que hay que afirmar aquí es que se trata de una referencia a la ordenanza o el sacramento de la mesa del Señor, la Santa Cena. Este es el lenguaje exacto que se usa en la Biblia, partir el pan. Lo usa Pablo en Corintios, lo usa el Señor Jesucristo en Lucas, se emplea en la institución de la cena en los evangelios y es el lenguaje usado exacto como se instituyó la cena a través del pan y el vino. Esto hace parte de la adoración. Ahora, ¿cada cuánto se debe administrar la cena del Señor? Eso es diferente en cada iglesia. Hay iglesias que lo hacen cada 8 días, no hay problema. Otros lo hacen cada 15, otros cada 20. No es bueno más de un mes. Lo máximo que recomiendan es que sea una vez al mes. Ya una vez cada 2 meses es mucho, porque es un tiempo de ¿qué? De comunión también, de compartir de otra manera y recordar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Lo segundo que hay que afirmar es que quizás el partimiento del pan sea una parte ordinaria o regular de la adoración formal de la iglesia. Es decir, el pan en sí no tiene ningún sentido. La copita que usted se toma tampoco tiene ningún sentido, son símbolos. ¿Se acuerdan que la iglesia católica dice que se transforma ¿qué? En el cuerpo y la sangre de Cristo, lo cual no es cierto. Es un recordatorio. Recordamos la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, la manera como se administra es diferente también de acuerdo a cada iglesia como lo hace. Hay iglesias donde solo participa la membresía. Alguien me preguntaba que si eso está bien. Le digo, claro, está bien, de acuerdo a la iglesia. Hay iglesias donde se permite que no sea solo la membresía, sino todas las personas, pero se debe hablar claramente la enseñanza de la Santa Cena. Se debe exhortar claramente que la cena no se puede tomar si una persona vive en pecado, es decir, practica el pecado. Eso es un debate también en la iglesia reformada. ¿Por qué? Porque hay personas que cuando se hace solo los miembros, se sienten excluidos. Dicen, uy, pero aquí no, o sea, solo ellos. ¿Eso es bueno? Sí, sí sabía que sí. Porque lleva a la persona a pensar, decir, yo no soy parte del cuerpo, quiero ser parte del cuerpo, pero al mismo tiempo se necesita un proceso con la iglesia para llegar hasta ahí. Muchas iglesias lo hacen como nosotros lo hacemos, otras la hacen de la otra forma. Es decir, nosotros damos que la gente participe, pero aclaramos. ¿Por qué? Porque hay asistentes que pueden ser salvos y eso no lo sabe el pastor y no lo sabe nadie. O sea, el decir membresía no es que solo los miembros son salvos, es que son miembros. Pero asistentes pueden haber salvos y el anhelo es que ellos también se vuelvan ¿qué? Miembros. Entonces es algo, una línea delgada que hay que seguir trabajando, hay que seguir orando, escudriñando y que Dios nos vaya guiando cómo lo vamos a hacer. Por ahora lo vamos a seguir haciendo así, pero hay que mirar esa parte. Otras iglesias lo hacen en un culto aparte, es decir, en la mañana tienen el culto normal, como el de acá, y en la tarde tienen otro culto donde
Solo van quienes, los miembros, y participan de la cena en un grupo que se llama un grupo ¿qué? Cerrado. Eso también lo hacen. ¿Está mal? No, no se puede juzgar que está mal. ¿Está mal hacerlo de la otra manera? Tampoco se puede juzgar que está mal. ¿Por qué? Porque cada iglesia se va conformando de acuerdo a cómo va llevando la iglesia, cómo ella va creciendo, cómo ella va madurando y cómo se va haciendo un trabajo para el entendimiento de cada parte del culto. Dice, acá dice el doctor San Waldron, dice, no creo que se obligue necesariamente a una observancia semanal, pero sí creo que sugiere que la observancia debe ser mensual o bimensual, él dice, e incluso es mejor que sea mensual por el hecho de que la cena del Señor es parte del culto. Es decir, no se puede hacer tan lejos, debe ser un promedio. Otros la tienen cada 20, cada 3 domingos, otros cada 15, o sea, cada 2 domingos. Y definitivamente hay otros que la hacen, ¿qué? Cada 8 días. Por ahora estamos ahí, oremos que el Señor nos ayude siempre a ir haciéndolo conforme Él nos vaya guiando. Vamos a hablar de la última, que son las oraciones. Las oraciones. Lo primero que hay que entender es la traducción apropiada de ese cuarto y último elemento de la oración cristiana, y dice las oraciones, no la oración, sino las oraciones. No se refiere a la oración singular, sino a la oración pública. Aquí no está hablando de su oración en su casa, de que usted ore en su casa y haga su tiempo con Dios. No, acá está hablando de la oración en el culto público. Esa era la vida de la iglesia. Hay que mencionar que el pasaje paralelo, miremos 1 Timoteo 2:8, alguien que la lea. 1 Timoteo 2:8. ¿Quiénes? Los hombres, también está en plural, oren en todo lugar. Habla que las oraciones que se mencionan están en ¿qué? En plural, son a varias personas, no es una persona sola, son los hombres, está diciendo de un grupo de hombres. Dice, ya que sean dirigidas por hombres en plural y que se habla de tales oraciones como parte regular de la adoración cristiana. Hablábamos también en la reunión que una de las falencias de la iglesia los domingos es la oración. Debería orarse un poquito más, pero pues hay que hacer otras cosas, entonces por eso se ora poquito, porque se ora las oraciones para iniciar los temas o para iniciar la escuela o para iniciar el sermón. Algunas iglesias tienen espacio de oración el domingo, eso acarrea más que tiempo, acarrea más dedicación y hay que ir trabajando en esa parte. Nosotros oramos los martes de 6 a 7, recuerde, tenemos ese espacio de oración y se puede hacer. Entonces los 4 elementos básicos de la adoración cristiana no siempre se hacen en el culto, ¿sí sabía? Es decir, a veces hay una debilidad en alguno de esos 4 y por eso hay que hacerlo entre semana y también sirve, como en el caso de la oración. La mayoría de iglesias tienen una reunión que se llama reunión ¿de qué? De oración. Y lo hacen precisamente ¿por qué? Porque no alcanza el domingo para hacer todo. Esta era la vida de la iglesia primitiva. Entonces vamos a concluir. Lo primero, el pasaje muestra que la noción de las partes de la adoración establecida por Dios no es ajena a la mentalidad de la Biblia. Es decir, está basado en la Biblia lo que estamos hablando y eso tenemos que respetarlo. Lo segundo, quiere decir que el deber de la iglesia cristiana es observar regularmente estos elementos en su adoración. Es decir, toda iglesia debe implementar esos 4 elementos el día del Señor. Lo tercero, quiere decir que es deber de los ancianos de una iglesia convocar suficientes reuniones regulares de la iglesia para incorporar estos elementos. La sabiduría y la experiencia demuestran que esto requiere a menudo o incluso por lo general reuniones entre semana.
la enseñanza. La enseñanza es parte del culto. Esta es una enseñanza, pero es una enseñanza corta. Entonces la iglesia necesita más enseñanza. Para eso se hacen las escuelas entre semana. La escuela es una enseñanza, hace parte de la enseñanza y es muy diferente a la predicación. La iglesia tiene la responsabilidad bíblica de exigir la asistencia, sobre todo ¿a quién? A los miembros. Deben permanecer, participar de las diferentes reuniones. Y en cuarto lugar, por último, quiere decir que los cristianos deberían confiar en el Dios que ordenó los elementos de la adoración y crecer y usarlos como Él quiere que nosotros los usemos como medios de gracia para beneficiar las almas de la iglesia. Si buscamos a Dios de la manera que Él lo ha dicho, Él permite que lo encontremos. Si buscamos a Dios de la manera correcta, como está establecido en la Biblia, la iglesia lo va a encontrar más fácilmente. Ya entendemos el sentido que no es un arminianismo de buscarlo, sino el sentido que como iglesia también tenemos que buscarlo porque ya conocemos el camino y ya conocemos la verdad y ya conocemos la vida. En quinto lugar, esto significa que no debemos hacer de estos elementos de adoración cristiana fines en sí mismos, sino medios de gracia. Es decir, tú participas de la cena, pero tienes que llevar una vida santa entre semana. Es un medio. El sermón es un medio. Y eso sí lo he podido comprobar durante toda mi vida cristiana, que los sermones no cambian vidas. Que hay personas que le encanta escuchar sermones, pero le encanta desobedecer sermones. Eso lo he visto durante toda mi vida cristiana y no lo recomiendo a nadie que se la pase escuchando porque no obedece por estar ¿qué? Escuchando. No mastica lo que escucha en una hora y quiere entender lo que escucha 7 horas en la semana en un radio o en un televisor. No, es diferente cuando es para estudiar, pero cuando usted es aficionado a eso, se lo digo con todo respeto en mi corazón, está pecando porque no está obedeciendo. La palabra no enseña eso, que usted se la pase ahí con comezón de oír, se llama, eso es comezón de oír. Escudriñe la Biblia, lea la Biblia, estudie la Biblia y verá que el Señor le revela lo que usted necesita en su corazón. Obvio, Dios ha levantado grandes hombres, pero debe haber un equilibrio, porque si algo le está haciendo daño a la iglesia es la moda de la reforma. Se ha vuelto una moda para muchos, se ha vuelto un movimiento para muchos. Que Dios nos guarde de caer en la misma situación, de pensar que esto es un movimiento o que esto es simplemente una moda. Para mí la reforma la entiendo de la siguiente manera. Se reforma el corazón. Es el corazón el que se reforma, no el cerebro. Mucha gente reforma el cerebro con conocimiento, pero no reforma el corazón. Entonces pidámosle a Dios que nos ayude a reformar ¿qué? Nuestro corazón. ¿Preguntas?